Per tant, ens ha semblat que era un bon moment per sentir l'anàlisi d'un expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquests últims días ha recuperat protagonisme. Buenos días, señor Zapatero, que nos acompaña desde Madrid. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme y un saludo muy cordial. Le hemos visto participar activamente en la campaña de las municipales. Ahora vemos que Pedro Sánchez le ha pedido que tenga un protagonismo especial en esta campaña para el 23 de julio. ¿Qué le pide el presidente Sánchez? Agradece que contribuya con mis intervenciones a defender un proyecto, un momento de país, una política progresista de convivencia y de diálogo para España, pero no me lo ha pedido. Y lo que he hecho estos días es cierto, son diversas entrevistas, yo diría que alegatos, en favor de la verdad y en favor de un país moderno y avanzado que representa este gobierno de coalición, frente a una alternativa como la que representan las derechas en este país. ¿Va a ser usted el único expresidente socialista que vamos a ver haciendo campaña en estas elecciones? Desde luego, a mí sí, siempre me he sentido con un deber con el Partido Socialista. Valoro extraordinariamente la lealtad como un comportamiento en la vida pública y además tengo una profunda convicción sobre el buen momento y el buen rumbo que tiene este país. Fíjese que tenemos datos tan elocuentes como que somos el país que más crece de los grandes económicamente, el país que más empleo crea de los grandes países europeos y además el país donde la inflación ha bajado más. Es decir, y además con un gobierno que está haciendo serios esfuerzos por reducir las desigualdades sociales. Pensando en Cataluña, es el gobierno que ha hecho un gran esfuerzo por la convivencia, por el diálogo, por superar la situación más difícil de confrontación y para mí es extraordinariamente importante. Por eso estoy tan decidido, tan comprometido y tan convencido en apoyar a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición progresista. Vamos a hablar de Cataluña, pero ahora que usted hablaba de cuestiones económicas, estábamos comentando aquí en la mesa que quizás no están teniendo el peso que quisiera el gobierno de cara a esta campaña electoral, que se habla de muchas otras cosas, pero por ejemplo no de estos elementos que ahora usted decía, inflación, economía que funciona. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Salario mínimo. ¿Por qué está quedando? Pues hay una cosa extraña. Sí, hay una cosa extraña, fíjese, es la primera vez que en una campaña electoral en cualquier país democrático, desde luego en España, veo entrevistas al presidente de gobierno y candidato del Partido Socialista de una hora en la que no le preguntan por la economía ni el empleo. Esto es absolutamente extraordinario. Pero le pongo otro ejemplo. El pasado jueves salió el dato de inflación para España, que fue un dato muy bueno porque estamos por debajo del 2% de los mejores países europeos, ya en esa banda tan positiva. Oiga, al día siguiente cogí las 4 portadas de los 4 principales medios de comunicación de España, ¿de acuerdo? Solo en uno aparecía una referencia a ese dato tan positivo de inflación, curiosamente cuando ha sido el gran tema en los últimos meses. Bueno, algo extraño sucede con el debate de los grandes temas en este momento. Y fíjese que hemos iniciado apenas la precampaña electoral y en el momento en que se ha producido el contraste, las entrevistas, las presencias públicas más intensas del Partido Socialista, del presidente del gobierno, de dirigentes, ya ha cambiado el clima, porque en efecto se está pinchando esa burbuja tan falsa, construida contra el sanchismo, como una actitud, y se están viendo las contradicciones y la gran hipocresía del Partido Popular. Fíjese que el único programa del Partido Popular y de Vox es derogar el sanchismo. Hombre, ya no resulta en sí muy atractivo, porque no parece algo positivo, pero estamos viendo que en apenas 72 horas ya se han derogado a sí mismo. Se han derogado a sí mismo con el pacto en Extremadura con Vox, después de haber dicho que nunca, jamás, como oímos a la candidata. Se han derogado con el cambio en la reforma laboral. Y ahora también se han derogado a sí mismos diciendo que respetarían el impuesto a los bancos y a las eléctricas que en su día, en fin, sobre el cual se opusieron radicalmente. Por tanto, estamos en una precampaña donde se está derogando a sí mismo el Partido Popular, porque muchas de las posiciones que mantuvieron eran solo por estar en contra del gobierno y porque carecen de un proyecto sólido, de una alternativa. Y no será la última. Llevaremos a la campaña con una
derogación de la derogación del sanchismo. Sí, como tesis del Partido Popular. Pero a las encuestas es verdad que hay muchas encuestas que dicen cosas diferentes, pero en general la salud política del Partido Popular no está muy delicada. O sea que no le estarían pasando factura estos pactos con la extrema derecha, por ejemplo, que ahora comentaba usted. No. Hoy he visto varias... No, permítame que no esté de acuerdo en este punto. Hoy he visto varias encuestas con cifras diferentes sobre las expectativas de votos. Todas coinciden en un algo, y es que la derecha ha perdido terreno y la izquierda ha ganado terreno en apenas 2 semanas de precampaña. Esto incluso algunas ya apuntan a una cercanía muy clara del Partido Socialista al Partido Popular. No olvidemos que en estas elecciones ya el Partido Popular ha recogido en gran medida a la mayoría de votos de Ciudadanos y, por tanto, lógicamente el centro-derecha se ha unido más y por eso parece más competitivo. Y es verdad que hubo un resultado en las municipales y autonómicas favorable en términos de poder al centro-derecha, pero mi impresión es que en este momento el partido está muy abierto y la tendencia que yo percibo y que las encuestas plasman, insisto, con un grado diferente, es que quien está ganando el debate es el Partido Socialista frente a la derecha o las derechas. Y siempre es así. Quien empieza ganando los debates acaba ganando en las urnas. Los debates, afortunadamente en democracia, anteceden al resultado en las urnas. Está claro que en estas elecciones la figura de Pedro Sánchez polariza. ¿Le falta talante a Pedro Sánchez? Usted que era un campeón del talante. Pienso que el partido, que la derecha en general, agudiza su estrategia de crítica personalista ad hominem que han utilizado siempre. Lo hicieron con Felipe González, elevaron el tono conmigo y ahora han dado un salto más. Por eso todo parece, en ese sentido, tan difícil. Pero fíjese, yo tengo una gran confianza en la democracia, una enorme confianza en la democracia. Pienso que aquellos que más acusan de mentir y de descalificar a los demás son quienes menos dicen la verdad. En democracia cuentan los argumentos, los contenidos, las propuestas, las descalificaciones, la insidia, el ataque personal. Es un recorrido de corto plazo. Háganme caso, lo vamos a ver. Afortunadamente tenemos la capacidad para tener esa democracia deliberativa y recordar, además, a los ciudadanos y a las ciudadanas que en democracia las formas dan el ser a las cosas. Yo deseo una democracia de buenas maneras, de respeto, donde el insulto y aún menos el odio esté ausente, al margen absolutamente de ese debate. En todos los ámbitos y con todos los partidos políticos. Lo otro me parece que siempre es generar lo peor y tenemos que aspirar en la política a tener esa actitud pedagógica. Por tanto, el debate cuenta, el PSOE ha salido al contraataque, está, en mi opinión, puntuando y estamos viendo ya al PP a la defensiva. ¿Por qué? Porque los fundamentos de ese antisanchismo son débiles, son de arena, no tienen sustento, no tienen fortaleza. En esta semana que empieza la campaña electoral va a haber un elemento que tiene que ver con Cataluña, todavía con la repercusión del referéndum del 1 de octubre, y es que este miércoles habrá resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. No será todavía la definitiva, pero 6 años después del 1 de octubre, ¿usted ahora ve más cerca o más lejos la vuelta de Puigdemont a España? Yo desearía que todo se normalizara en Cataluña después de los acontecimientos vividos en 2017. Hemos avanzado y hay una senda, hay un camino. Lo ha marcado el presidente Sánchez, los indultos han sido fundamentales, la mesa de diálogo, otro clima, otro entendimiento, la contribución de Salvador Illa, el PSC ha aprobado unos presupuestos al gobierno de la Generalitat, y ojalá podamos seguir caminando por esa vía. Para eso es tan importante estas elecciones, en España, para Cataluña, para una idea de la democracia con convivencia, con diálogo y con paz. Mire, yo sobre la cuestión concreta que me pregunta, yo diría 2 cosas. La primera, que siempre conviene tener el respeto a la justicia. Siempre conviene que todo lo que se pueda transitar hacia normalización,
recuperación, diálogo, reencuentro, se haga a través del camino de la justicia, de respeto a la justicia. Esto es esencial porque a partir de ese principio se puede marcar una senda. Y, por supuesto, yo desearía que esa situación, que ciertamente todos vamos a coincidir, que es profundamente anómala, del señor Puigdemont fuera de Cataluña y de España, pues eso en algún momento se recuperara, volviera una senda en la que se pueda, insisto, en el respeto a la justicia, trabajar en la recuperación de esa situación. Todos tienen que poner de su parte. Lo que sí le puedo decir y asegurar es que el presidente Sánchez, esto no solo por los hechos con los indultos, sino he hablado con él de estas cuestiones en más de una ocasión y tiene toda la voluntad de que Cataluña sienta que después de lo sucedido en 2017 hay más determinación por parte al menos del gobierno de coalición y de Pedro Sánchez, que es fundamental, de la recuperación de la concordia, del diálogo, de la reconciliación. Carla, esto es, creo que esencial. Fíjese, si hay algo que yo respaldo especialmente de la política de Pedro Sánchez en estos años, es su política hacia Cataluña. Carles Puigdemont ha explicado en uno de sus libros que usted hizo de mediador entre el gobierno español y él mismo, y Carles Puigdemont. Una vía que no avanzó porque hubo un momento, según cuenta él, que Pedro Sánchez lo frenó. Ahora, esta sentencia, depende de cuál sea el resultado, puede ser también un elemento que acabe influyendo en la estrategia que tome Pedro Sánchez en esta campaña. Bueno, vamos a ver, yo debo hacer un matiz, yo no tuve ningún papel de mediación. Creo además que en democracia, sinceramente, pues los gobiernos y las personalidades políticas tienen la capacidad directamente. Otra cosa es que si se me pregunta, pues yo dé mi opinión, si se me pide, ayude. Y desde luego siempre estaré dispuesto a ayudar. Lo digo además muy de fondo, ¿no? Sobre la situación en Cataluña, siempre estoy dispuesto a ayudar, a tender la mano, a hablar. Tengo buena relación con muchos líderes nacionalistas o independentistas y esto pues me parece que es importante preservarlo. A partir de ahí vamos a esperar, lógicamente, a la sentencia. Lo que sí sé es que habrá una respuesta, estoy convencido, por parte de Pedro Sánchez, siempre de prudencia, de respeto, como no, a la justicia, siempre con prudencia y con esa mirada de esa otra senda, ese otro camino que hemos abierto hace un par de años en Cataluña y que desde luego tiene que enriquecerse, cuidarse, alimentarse. Estas elecciones generales son muy decisivas, estamos viendo, y vamos a ver en la participación electoral, elegir entre un presidente como Pedro Sánchez y un presidente como Feijóo para el conjunto de España y para Cataluña va a ser decisivo. Elegir entre la modernidad, el liderazgo, la determinación y la capacidad de diálogo con Cataluña y con el conjunto de la sociedad frente a lo que es una opción antigua, una opción que todos los días, con Vox mucho más, va a ser de beligerancia, de confrontación, no de concordia, pues es de ahí que sea tan decisivo. Yo deseo, y siempre estaré, siempre, porque tengo además una enorme gratitud con Cataluña. Creo que en 2008, en las elecciones generales de 2008, recibí un respaldo tan mayoritario en Cataluña que siempre tendré esa gratitud. Voy a estar ahí, por supuesto, apoyando a Pedro Sánchez, apoyando a Salvador Illa para que el futuro en Cataluña sea de diálogo, de encuentro, de entendimiento y superemos todo lo que podamos, las graves heridas que sucedieron en 2017. Aunque también hay quien opina, señor Zapatero, que todo el proceso independentista comenzó con el Estatut y con la gestión que usted hizo del Estatut que se aprobó aquí en Cataluña y que luego fue reformado en Madrid. Sí, pero fíjese cómo es el llamado sesgo retrospectivo, porque se nos olvidan los hechos fundamentales. El Estatut, que ha sido el mejor Estatut, la mayor autonomía política y el mayor autogobierno de la historia de Cataluña, es con el Estatut, que por cierto está vigente. Después de ese Estatut que elaboramos y que, lógicamente, trató de respetar al máximo la Constitución, porque no puede ser de otra manera, sencillamente, hubo elecciones generales en 2008.
Y en Cataluña, pues la candidatura que yo encabezaba tuvo un respaldo. Creo que no ha habido ninguna elección que haya habido tantos votos a una candidatura, con 25 escaños. Por tanto, es curioso que eso se recuerde cuando eso ya había estado superado completamente. Y el problema arrancó, para ser objetivos y sinceros, con la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto. Porque hasta ese momento había un estatuto, podría gustar de 1 a 10, a unos les gustaba el 9, a otros el 8, a otros el 6, a otros el 5, lo había votado la mayoría de los ciudadanos. Bueno, es verdad que Esquerra estaba ahí un poco, pero había un camino por delante con un nuevo estatuto. La sentencia fue la que creó una brecha. Yo me expresé en más de una ocasión y lo reitero hoy, no me gustó nada esa sentencia, estaba en desacuerdo con esa sentencia. Claro está, la acaté porque quiero vivir en un país donde un gobierno acate las sentencias de los tribunales. Eso es bueno para la democracia. Pero no me gustó, estuve en desacuerdo. Ahí se abrió la brecha y desde ese momento todo fue un increscendo a peor, a más difícil, a más distancia, hasta el llamado proceso, octubre de 2017, que nunca tenía que haberse producido, y menos así. Y ahora estamos en el periodo de recuperación, un periodo de recuperación que, en mi opinión, después de lo que sucedió y de hasta dónde llegaron las cosas, se está produciendo en un tiempo razonable y con buena perspectiva. Y yo creo que tenemos que alimentar ese tono positivo, alimentar el tono positivo del diálogo, del reencuentro, de la reconciliación, y que opciones que en su día se demostraron que no tienen sentido, ni político ni histórico, pues se puedan reconducir a un diálogo de otra naturaleza. Señor Zapatero, déjeme que cambie un poco de tercio porque me gustaría que escucháramos juntos lo que ha dicho este fin de semana César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura en su gobierno, ha estado en un meeting del Partido Popular y ha pedido el voto para Feijóo. Oigámoslo. En nuestro país ya no hay políticos sensatos. Casi el único político sensato es el presidente Feijóo. Por lo tanto, confíen en él. Y además, hay que votarlo para que los fantasmas de un lado y los fantasmas del otro no tengan opción. No tengan opción. Ministro de Cultura de un gobierno socialista con usted de presidente. No sé si le ha sorprendido estas declaraciones o esta petición de voto directo. Bueno, no me ha sorprendido porque lleva tiempo ya en esta línea, ¿no? Y, en fin, pues cada uno es libre, afortunadamente en un país estamos libres de cambiar de todo. Se puede cambiar de opinión, de ideas, de principios, de valores, en fin, no, obviamente creo que lo mejor es mantenerse coherente en la vida, ser leal, pero cada uno es como es, no como los demás quieren que sea. Y pues es la responsabilidad de este señor, que obviamente fue ministro de mi gobierno y ahora pues hace un discurso que está en las antípodas totales de lo que representaba mi gobierno. Por tanto, una de dos, o pensaba, no sé en qué momento ha podido tener la intención de ser coherente, si ahora o antes, pero una y otra cosa a la vez es difícil. Más cuando, por ejemplo, no sé si usted teme que una victoria eventual del Partido Popular en estas elecciones acabe comportando una derogación de la ley de memoria democrática que impulsó su gobierno. Es una de las cuestiones que está defendiendo el Partido Popular. No sé si le preocupa a usted esto. Sí, mire, lo que más me preocupa es que en esta alianza de las derechas, que supone una radicalización y derechización de la derecha, lo que más me preocupa es el tono último, que es de negacionismo, de refutación de la ciencia, del conocimiento, del saber, de la cultura. Esto es lo más grave para mí. Es decir, lo que estamos viendo de esa tendencia de Vox a poner en primera línea responsables políticos que niegan las vacunas, que niegan el cambio climático, cuando es un axioma de la ciencia, del conocimiento. Es decir, esto es lo que nos llevó durante muchas etapas de la historia de nuestro país al oscurantismo, al retraso, a perder las revoluciones democráticas, las revoluciones económicas industriales, a ser un país
atrasado en comparación con todos los países europeos, esa negación del conocimiento, de la cultura, de la ilustración, del saber de la ciencia, esto es lo que más me preocupa. Y lógicamente también hay un negacionismo de la historia, aquí ya con toda una intención política, o sea, negar lo que fue la dictadura, negar la represión, negar las fosas comunes, negar el derecho de las familias a saber qué pasó con los que fueron represaliados, de sus antepasados, es realmente otra forma de negacionismo. Es decir, y esto es lo que está en juego. Detrás de ese negacionismo, pues claro, hay falsedades, hay grandes fakes, lo estamos viendo en toda la derecha y acaban siempre negando aquello que más transformador ha sido, como la igualdad de género, como la ciencia, como los derechos a la diversidad sexual. Eso es lo más transformador que ha demostrado la historia, la cultura, el conocimiento, el afán por la igualdad. Por eso se oponen radicalmente y por eso son negacionistas. Esto, nada más y nada menos que esto es lo que está en juego. Pero, tener uno de los países más avanzados, más modernos, más progresistas, o empezar a situarnos como Polonia o como Hungría. ¿Pero por qué llegan estos mensajes Polonia país, ¿eh? Sí, sí. Sí, que usted salía muy bien imitado también en nuestro Polonia. No sé si le gustaba verlo, ¿le gustaba? Sí, claro, tiene mucho sentido del humor. Hombre, hay veces que unas veces me gustaba más que otras, no vamos a ser sinceros, pero bueno, en general creo que en democracia hay que aceptar muy bien la crítica. Sí. Creo que eso, en fin, nos fortalece. Yo creo que cuando conoces a un político que acepta bien la crítica, pues sabes que es una persona que tiene cierta seguridad en sí mismo y un talante deseable. Yo le decía, señor Zapatero, ¿por qué llegan estos mensajes? Ahora usted nos estaba diciendo, nos estaba hablando de los mensajes que tendrían que ser y que no son, y cómo utiliza la extrema derecha, pues, bulos, conspiraciones y tal. Pero llega esto. ¿Por qué pasa esto, señor Zapatero? Bueno, vamos a ver, llega mucho más el mensaje progresista. Creo que hay mucha más ciudadanos y ciudadanas en este país, por supuesto en Cataluña, en favor de la igualdad de género, que saben que violencia de género es violencia de género, que es matar los hombres a las mujeres, que llevamos en 20 años 1.208 mujeres asesinadas por sus parejas, por sus exparejas, por los hombres, y muchos más ciudadanos y ciudadanas, hay una mayoría que confía en la ciencia. Fíjese, cuando oigo estas posturas negacionistas del cambio climático, de las vacunas, ¿saben qué pienso? En los profesores, en las maestras y en los maestros, que hacen un gran esfuerzo día a día por explicar, por acercar a los adolescentes, a los jóvenes, a la cultura, a la educación, al conocimiento, a la racionalidad, que se encaminen su vida por esa vía, porque van a ser personas capaces, competentes, van a poder vivir la vida, entender la vida, labrarse un futuro y ver este negacionismo. Le diré, siempre en la historia, siempre, cuando ha habido grandes avances, fíjese en los momentos de superación de la esclavitud, de superación de la desigualdad racial, de superación, que todavía es un largo proceso, de la histórica y prehistórica desigualdad de las mujeres, hay siempre un momento de reacción. Los antropólogos que dijeron que todos los hombres, más allá de las razas, eran iguales, fueron criticados, acosados, perseguidos. Los que negaron en su día también que las mujeres fueran o tuvieran rasgos, que se dijo por muchos pseudocientíficos, que tuvieran rasgos de inferioridad sobre los hombres, fueron también proscritos, criticados, etc. O sea, que siempre ha habido una reacción cuando hay grandes avances. ¿Por qué? Porque hay gente que pierde poder, el poder del patriarcado, de los hombres que no asumen que lo mejor es ser iguales que las mujeres, porque somos iguales, que además hace más feliz a uno, que respetar la diversidad sexual es un acto de gran libertad, de gran dignidad, o que estar con la ciencia, con el conocimiento, es la gran vía del progreso. Si lo que es la especie humana, en lo que hemos logrado de desarrollo en nuestra historia, de vivir más años, de vivir mejor, de entendernos, de compartir, de tener aspiraciones morales, es gracias al conocimiento, a la ciencia, a la cultura. Esto es lo que más me preocupa. Y como creo que hay una mayoría de españoles que piensan así, esta reacción que ahora es activa, que tiene altavoces, que se han, digamos, hecho visibles,
son minoría y eso se tiene que traducir en las urnas. Votamos en favor del conocimiento, de la cultura y de la ciencia, frente a los que quieren negarla. Eso se vota también y es muy importante el próximo 23 de julio. Vamos acabando ya. Una última pregunta, señor Zapatero, porque podría llegar el momento en que el Partido Popular necesitara los votos del PSOE para no depender de la extrema derecha. ¿Podría ser que el PSOE se los diera? No veo ese escenario bajo ningún concepto. Así de claro. Mire, el PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones. Nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria. Y lo que es más importante es que jamás nos lo reconoció el Partido Popular. De hecho, Pedro Sánchez tuvo que repetir unas elecciones y ni siquiera se le ocurrió al Partido Popular una abstención. Por tanto, de momento, esa posición política la hizo el PSOE, no ha tenido ninguna correspondencia del Partido Popular y mucho menos, como he oído también algún partido nacionalista pactando con el Vox como está pactando, vamos, creo que es absolutamente impensable en mi opinión. Además le diré, acuérdese de esta entrevista, mi intuición es que el PSOE va a ser la primera fuerza política en España el 23 de julio. Que no significa que pueda gobernar. Bueno, pienso que va a poder gobernar. Muy bien. Hemos demostrado, mire, el Partido Socialista es el partido de los diálogos y de los entendimientos en España. Tiene una extraordinaria capacidad de acordar y dialogar. Somos el partido de la centralidad, el partido que entiende las diferencias ideológicas y territoriales que existen, de identidades. Eso lo ha demostrado y, por tanto, pienso que tendrá condiciones para gobernar, sobre todo, además, porque ha hecho un buen desempeño este gobierno de coalición, siendo el primero de la historia, que no era fácil, vamos a ser claros. Creo que también en Cataluña se sabe lo difícil que es un gobierno de coalición, y aquí ha sido difícil y, mire, ha tenido un buen desempeño. Los datos de los logros de este gobierno son positivos, muy positivos, objetivamente. Y por ello pienso que eso se podrá repetir tras el 23 de julio. Pero es muy importante que recordemos, en Cataluña y en toda España, que personalizando entre Pedro Sánchez y Feijóo es la opción. Modernidad o antigüedad, visión de futuro, convivencia, diálogo o confrontación. Muy bien, pues guardamos la entrevista, señor Zapatero, y a ver qué pasa después del 23 de julio y lo valoramos y tenemos la oportunidad de volver a hablar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado, muy amable. Un placer siempre que me permita hablar con la sociedad catalana, dialogar en conjunto y hacerlo aquí en TV3, a quien, por supuesto, siempre atiendo con interés. Gracias. Se lo agradecemos. Gracias.